Buenos estudiantes, saludos una vez más. Les habla el doctor Fran Torres Huaco, coordinador de ingeniería de la investigación de la ingeniería de la Universidad Continental, sede de Arequipa. Una vez más, vamos a eh, iniciar el, el- un video de videos cortos sobre información científica. En este caso, vamos a abordar la tercer tipo de información científica, ¿no? Que es la tesis. Vamos a abordar ciertos aspectos como hemos estado abordando en los anteriores. ¿No? Vamos a ver algunos conceptos básicos, eh, qué informaciones yo obtengo, ¿no? Y dónde las puedo utilizar en mi trabajo y de cómo elaboro mi referencia. ¿Ok? Aquí les he presentado ciertas definiciones de lo que es tesis, tesina y disertación. Todos son trabajos de investigación. La diferencia que varía en el nivel, la profundidad y sobre la novedad. ¿Ok? Entonces ustedes pueden revisar aquí los conceptos para que ustedes tengan esa noción. Existen niveles y también eso están asociados a la profundidad, ¿no? Las tesis de bachiller, maestría, doctorado, ¿no? Los cuales son niveles académicos, en los cuales también para hacer esas tesis el trabajo tiene que tener una profundidad, ¿no? Siendo el trabajo doctoral aquellas tesis que tienen la mayor profundidad en la investigación, ¿no? Normalmente esto pues, se produce artículos científicos y todo eso. Entonces, para nosotros, lo ideal sería ubicar tesis doctorales para poder elaborar nuestro proyecto de investigación, ¿no? Utilizar, por ejemplo, como base para eso, ¿no? Pero la desventaja es que debido al proceso arduo que son obtener estos grados, estos títulos y la propia investigación que acarrea, que debe llevarse a cabo, ¿no? El número de estos tesis doctorales es reducido comparado, por ejemplo, a las tesis de bachiller. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que tener en consideración. Bien, teniendo en consideración, recuerden que la estructura, así como hemos visto que el artículo científico tiene una estructura básica, las tesis también tienen una estructura básica y que pueden estar relacionadas a lo que nosotros tenemos en nuestra guía. No todas las tesis van a tener un planteamiento de problema, un estudio, un marco teórico, una metodología, una resultado de discusión. Algunas de ellas mantienen un capítulo, el capítulo de hipótesis y predicción de las variables, tal como está en nuestra estructura del proyecto. ¿Ya? Eh, Sin embargo, vamos nosotros a utilizar esa idea, esa concepción, esa estructura para poder identificar en qué regiones de la tesis podemos utilizar. Entonces, nuevamente, cuando uno obtiene la tesis, nosotros comenzamos a leer la tesis y vamos a obtener ciertas informaciones. Primero que las tesis nos pueden ser, como ya les había mencionado hace un momento, como moldes para poder elaborar nuestra tesis, nuestro informe o nuestro proyecto. ¿Ya? Por ejemplo, el planteamiento de la tesis del problema de una tesis nos puede dar no solamente la información que necesitamos, sino también la estructura de cómo nosotros podemos redactar nuestro planteamiento del problema. Al igual que la estructura de los objetivos, no es que vamos a copiar igual, porque los objetivos son un tanto diferentes, pero siendo los temas semejantes, pueden dar, por ejemplo, el uso adecuado de los verbos que debemos utilizar, ¿no? Así también cómo establecer correctamente las hipótesis, ¿no? Cómo debemos establecer la hipótesis es muy importante, ¿no? Y también la identificación de las variables que nosotros podemos explicar, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden que eso puede ser una guía para eso. Las bases teóricas de la tesis es en sí mismo una revisión de la literatura. Entonces, cuando nosotros tenemos una tesis, la leemos, el marco teórico viene a ser una fuente en la cual ya tenemos información científica tamizada, seleccionada, que nosotros podemos utilizar para elaborar también nuestra, nuestra tesis. Podemos actualizarla porque hay tesis que van a tener están con varios años publicadas. Entonces, nosotros podemos utilizar como base para actualizar y también a partir de eso actualizar. Una tesis también nos sirve para establecer nuestra propia metodología, desde las indicaciones de qué tipo o nivel de investigación, el tipo y la forma o el diseño de investigación propiamente dicha,
¿no? ¿Cómo o qué criterios yo puedo utilizar para determinar mi población y seleccionar mi muestra y aquellas técnicas de recolección de datos, ¿no? O sea, aquellos instrumentos, herramientas que voy a utilizar, ¿no? Además de, ¿no? Los resultados. Y ahora, los resultados también nos sirven para elaborar los antecedentes. Aquí, por ejemplo, las bases teóricas, la metodología, los resultados y la parte de los objetivos, todo eso en conjunto, si nosotros seleccionamos el tesis y la redactamos en los antecedentes, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero redactar el antecedente, he elegido esa tesis y quiero redactar el antecedente que voy a utilizar esa tesis, yo simplemente busco el objetivo principal, las, este, las principales metodologías y los principales resultados con la conclusión principal. Y en ello yo estructuro eso en un resumen y ese es mi antecedente. ¿Okay? Ahora, sobre la información y cómo debo citar, porque a veces ocurre que qué información de la tesis que he obtenido yo utilizo, por ejemplo, los nombres de estos autores si yo tengo esta tesis, no sé qué, y voy a utilizar la información de esta tesis, ¿qué partes de la información que presenta esta tesis yo voy a utilizar la citación de los autores, ¿no? Eso es algo muy importante. Entonces, noten ustedes que yo les había mencionado anteriormente, ¿no? La estructura de la tesis, esta es una tesis, ¿no? De la Universidad Nacional del Callao, y miren ustedes que tiene la estructura semejante a lo que nosotros teníamos, lo único que aquí ven que mantiene la hipótesis del capítulo. Entonces, las informaciones que nosotros vamos a utilizar y citar los autores de esta tesis son los objetivos, la hipótesis, las definiciones de las variables, ¿no? ¿Qué población y qué muestra ellos delimitaron? No la definición, ni la definición de muestra ni de población, ¿ya? El lugar de estudio, también se puede citar. Si yo utilizo esa información, yo tengo que citarlos a ellos. Y los resultados, ¿ya? Porque todas estas informaciones son los que ellos han producido, ¿ok? Pero cuando yo utilizo la información que esta tesis presenta en el capítulo del marco teórico, yo tengo que citar las referencias que ellos han citado. Entonces, eso quiere decir que yo me tengo que ir al capítulo de referencias bibliográficas. Si yo voy a ver esto ya, diagrama causa-efecto, Chicago, las citas que él tiene, yo tengo que ir a la referencia, buscar las citas, yo leo la referencia y utilizo esa información en mi propia tesis. Yo no puedo utilizar esta información y citar los autores de esta tesis. Eso está errado. Eso no es correcto. ¿De acuerdo? Entonces, noten ustedes. Esto acá. Estos puntos de aquí son los puntos en contención que son mezclados. Porque les había explicado, ¿no? El planteamiento del problema necesitamos algunos datos. Pero hay algunas partes del planteamiento del problema que son elaboración propia del autor. Esas partes podemos citarlos a los autores de esta tesis, pero las informaciones que él presenta para elaborar la estructura, nosotros tenemos que recurrir a las referencias, ¿no? Que él ha utilizado para elaborar esa, eh, el planteamiento, ¿no? Al igual que para la tipificación tanto del tipo de investigación, el método de investigación, las definiciones de población y de muestra, no lo que él escoge, sino qué es una población, qué es una muestra, nosotros tenemos que reportarnos a las referencias que él ha utilizado para eso, si es que nosotros vamos a utilizarlo, ¿ya? Igualmente, en este punto, cuando nosotros vemos las técnicas que él ha utilizado, ¿no? Y los instrumentos, hay dos cosas. Recuerden que la información científica se caracteriza porque sus métodos son replicables y reproductibles. ¿Eso qué quiere decir? Que sus métodos están estandarizados y validados. Entonces, cuando una tesis presenta los métodos, hay dos posibilidades. O él está citando una fuente donde él ha sacado ese método, por lo cual, si nosotros vamos a utilizar ese método, nos reportamos esa fuente. O sea, citamos la fuente, no la tesis, sino vemos la cita, vamos a la referencia que la cita refiere y nos vamos a esa fuente y vemos esa técnica. Pero si él está presentando una técnica que él ha desarrollado, nosotros tenemos que ver si él ha validado, si los autores han validado esa técnica.
Si está validada, nosotros utilizamos esa técnica y citamos a los autores. ¿Ok? Entonces hay esos dos cambios, esos dos aspectos. Si la tesis, si la técnica, la herramienta, el método que está utilizando para recolectar datos, ¿no? Tiene una fuente primaria, o sea, está citando a alguien más, o si es una técnica que él ha establecido. Pero si él establece esa técnica, tenemos que verificar si él la provee la estandarización de esa técnica. Recuerden que las técnicas en una investigación científica tienen que ser replicables y reproductibles. ¿Cómo elaboramos la referencia? Entonces, recuerden que tenemos nuestra guía y aquí tenemos dos casos, ¿no? Uno, recuerden aquí, normalmente en la carátula de la tesis está toda la información que nosotros debemos obtener por necesitar para elaborar la referencia según la norma ISO 690. ¿Ya? Tenemos aquí una de la Universidad del Norte y una de la Universidad Nacional de San Agustín. ¿No? Entonces tenemos aquí la facultad, el programa, ¿no? El título, el tipo de tesis, si es profesional, maestría, doctorado, aquí bien, ¿no? ¿No? La ciudad, el año y el autor o los autores. Entonces noten ustedes aquí, esto es algo que es un poco contencioso, pero normalmente con las tesis es necesario colocar los apellidos porque no hay una estructura que indique realmente eso, ¿no? Entonces, normalmente utilizamos los dos apellidos para ser precisos con esto, ¿no? En este caso, Carranzo Osorio, Guerra Contreras, los nombres están en iniciales, ¿no? El título de la tesis dice tesis y entre paréntesis, ¿qué tipo de tesis? Si es título de ingeniero, título de ingeniero. Aquí está, ¿no? Título profesional y título de ingeniero empresarial. Profesional, ingeniero empresarial, ¿no? Si es título de doctorado en ciencias de ingeniería de producción, doctor en ingeniería de ciencias de producción, ¿no? De ahí sigue la ciudad donde ha sido producida y el nombre de la universidad. El año de publicación, ¿no? Aquí, el año de publicación y las páginas que han sido utilizadas, ¿no? Entonces a ustedes ya más o menos ven si utilizan pues la materia de métodos. ¿Qué parte de? Recuerden que estos son documentos extensos. Entonces a diferencia de un artículo, yo tengo que especificar las páginas, ¿de acuerdo? Pero normalmente ahora nosotros no tenemos, en la actualidad no tenemos acceso, o sea, nosotros no usamos las universidades tienen repositorios. Entonces ustedes noten aquí que yo tengo aquí de una hoja web, nuevamente la carátula, y lo que cambia es simplemente que le adiciono después de la fecha de la, de la fecha que ha sido publicada, ¿no? La consulta, ¿no? Como en los artículos científicos y el enlace. El enlace tiene que ser de del repositorio de la universidad. ¿Cómo así, profesor? ¿No? Entonces, noten ustedes aquí, por ejemplo, Alicia Concitec es el repositorio del Concitec para información científica, la cual normalmente tenemos, ¿no? En la cual nosotros tenemos tesis, todos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos esto, miren ustedes aquí, yo utilizo este término de búsqueda, bioconcreto, y yo tengo este aquí, ¿no? Y me dicen que tesis de grado, tesis de maestría, ¿no? Y cuando yo agarro, por ejemplo, este de aquí de maestría, por ejemplo, yo doy aquí, ¿no? Y yo puedo ver, ¿ok? ¿Ya? Entonces, yo tengo dos enlaces aquí. Este es el repositorio de la universidad. Esto es lo que debemos buscar. Y este es el enlace o este de aquí. ¿Ya? Profesor, usted ha puesto PDF. Porque si yo utilizo, y si ustedes ven esto de aquí, yo hago clic aquí, me abre esto. ¿Ok? Y yo puedo utilizar eso. Entonces hay tres tipos de enlaces que yo puedo utilizar. El enlace del documento en PDF, ¿no? ¿Ya? El enlace, o el que son los dos más, son los dos específicos. Son los dos específicos. Ustedes están viendo básicamente lo mismo, o el enlace de la página. Esos tres posibilidades son correctas porque te está llevando a la base de de, a la base de datos de la universidad, ¿no? Entonces, con eso estamos completando esta información. Espero que les sirva. Nos vemos en el siguiente video.